Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar presentes hoy día. Quiero agradecer de antemano a Italcol y a Devenish por invitarme, la paciencia de tenerme acá. La verdad que para mí será un placer compartir con ustedes un poco de la experiencia, qué es lo que estamos haciendo como empresa. Y definitivamente estos días el cambio de experiencias, información con usted ha sido muy valioso. Como lo dijo mi colega Diego, hoy día en un mundo que la población crece, la verdad que se cree que la agricultura podría ser el elemento crucial para mantener un mundo fuera del hambre. Pero los grandes problemas que tenemos hoy día con la acuicultura es que básicamente la acuicultura está siendo tachada como una industria que tiene una gran huella ambiental. ¿Qué significa esto? Que muchos de los residuos que está generando la acuicultura está yendo hacia las napas freáticas. Por lo tanto, la cantidad de heces o exceso de alimentos, sobre todo nitrógeno y fósforo, está contaminando actualmente esos espejos de agua y es este el gran problema que hoy día enfrentamos como empresas o como industrias desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, no todo es malo. Hay empresas o hay países que están desarrollando mucho esta industria, pero que se están enfocando a llevar lineamientos que llevan a la mejor conservación de las napas freáticas, a tener una producción más amigable con el medio ambiente, y es por eso que hoy día la Fundación Mundial de la Conservación de la Biodiversidad está recomendando incluso consumir alimentos acuícolas que vienen de países como Indonesia, Honduras, donde ellos básicamente han ajustado los protocolos a una producción mucho más limpia. Y es ahí donde queremos que también Colombia llegue. Cuando hablamos hoy día de la producción acuícola, sabemos que a medida que la industria crece, hay una mayor dificultad en la obtención de suficientes nutrientes o materias primas para poder llevar esta industria en el crecimiento que tiene a una mayor sostenibilidad. Pero tampoco todo es malo, porque en la medida que la industria crece, que hoy día sabemos que el crecimiento anual es entre un 4 y un 6%, que esto representa más o menos una industria del tamaño de 125 millones de toneladas, que representan 280 billones de dólares anuales, es una industria con constante movimiento, muy dinámica, y eso es lo que hace interesante esta industria. Como nosotros podemos ver, la producción global básicamente está liderada por dos especies. Una es la carpa y la otra es la tilapia. Son los mayores productos que se producen hoy día a nivel mundial, valga la redundancia. Esta producción global básicamente ronda alrededor de los 60 millones de toneladas de productos acuícolas, que representan básicamente un crecimiento constante de la industria, pero esta industria hoy día está básicamente concentrada en la región de Asia-Pacífico. Esta concentración de la industria en Asia-Pacífico es lo que lleva a que estos países hoy día sean mucho más competitivos y mucho más rentables comparado a la industria que hoy día vemos en América Latina. Sin embargo, independientemente de la región en la que se esté produciendo, el gran foco que hoy día tienen ustedes y nosotros como empresas proveedores en el mundo acuícola es enfocarnos a básicamente la sustentabilidad. Esto quiere decir que básicamente lo que buscamos con los procesos de sustentabilidad es reducir el uso de medicamentos, reducción de costos de operación, pero también un enfoque más multifuncional en el control de enfermedades y parásitos que puedan tener los sistemas productivos hoy día en América Latina. Colombia, hablemos de Colombia. No todo es malo, no todo es bueno, pero Colombia ha sido una estrella hoy día en la industria acuícola. Colombia, por primera vez en el 2020, alcanzó un récord de producción que lo llevó a posicionarse como el segundo mayor productor de tilapia a nivel de la América Latina, solo después de Brasil. ¿Pero qué es eso? Que también Colombia ha logrado posicionarse como el mayor productor de filete fresco en el mercado norteamericano. Ustedes se preguntarán, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante ser el primer exportador de filete en el mercado norteamericano? La sencilla razón es porque es el principal comprador a nivel global. Hoy día sabemos que la producción acuícola está creciendo y esa producción también, y ese crecimiento también se está dando en Colombia. Colombia por primera vez, como les decía, llegó a un récord de producción de 140.000 toneladas de alimento, lo cual equivale hoy día en una contribución de un poco más del 2% de la producción global de pescado en el mundo. América Latina como región se posiciona como segunda, pero con rápido crecimiento en la producción acuícola.
Todavía estamos muy lejos de la región de Asia-Pacífico, pero la producción de hoy día en América Latina es básicamente la que lleva a alimentar al hemisferio occidental, donde, como decíamos, el principal comprador es Estados Unidos. Hay otros pequeños mercados, pero básicamente es aquí donde nos estamos enfocando. Pero ojo, crecer y convertirse el primer suplidor en el país de mayor demanda de alimentos también acarrea problemas. Esos problemas están relacionados con el equilibrio de la demanda y la oferta de productos. Convertirnos en mayores productores en la región significa que estamos compitiendo con nosotros mismos a la vez. Eso quiere decir que cualquiera de estos dos parámetros puede afectar el equilibrio. Si yo produzco más, significa que voy a competir con mi vecino. Competir con mi vecino también significa que tengo que ser mucho más eficiente para que esos costos de producción me lleven a ser, obviamente, rentable y competitivo y no tener que caer en la guerra de los precios. Que yo te vendo más barato, por eso cómprame a mí, pero sin afectar la calidad. Y es ahí donde tenemos que tener presente que el crecimiento va a tener un costo, y no solo en producción, no solo en el producto que ustedes están vendiendo. El impacto también viene en las materias primas, porque a medida que yo demando más materias primas, más caras van a ser porque la oferta sigue siendo limitada. No podemos expandir la cantidad de terreno arable para producir más materia prima, cuando en realidad yo soy el que está demandando más materias primas. Por lo tanto, en algún minuto yo voy a tener que pagar la factura, y eso significa que el costo de las materias primas, en la medida que estas industrias crecen, porque competimos con la industria bovina, con la industria acuícola, con la industria porcina, con todo tipo de industria, la industria de mascotas y la industria humana, la disponibilidad de esas materias primas se va a volver limitada, por lo tanto los costos de producción van a seguir aumentando. Bueno, es que nuestra región como América Latina se posiciona en un nivel de madurez bastante elevado en términos de la industria acuícola. ¿Qué quiere decir? Que hoy día nuestras industrias, ya sea Ecuador, Colombia, Honduras, Chile, se posicionan en un nivel de industria que está más enfocado en términos de sustentabilidad y está de alguna manera mejorando los códigos de producción, pero también tienen foco en investigación y desarrollo, básicamente en un mayor crecimiento y control de enfermedades, pero también están enfocados básicamente a un mercado exportador, donde nos enfocamos a países desarrollados con alto consumo de proteína por persona al día. Pero ¿cuál es la realidad acuícola? Nosotros actualmente tenemos que buscar, o estamos en una búsqueda constante de rentabilidad, eficiencia y calidad. Y dentro de todo este contexto hay un montón de cosas que debemos poner atención. Debemos mejorar el flujo constante que permita que la oferta de producto que estamos generando sea constante y no hayan altos ni bajos en los cuales podamos afectar precios y disponibilidad. También tenemos que identificar y priorizar costos. Tenemos que trabajar mucho en los costos de alimentación, porque siguen y seguirán siendo el ítem más importante y más caro dentro del sistema productivo. Pero sobre todo tenemos que tener un ojo en una revisión constante en parámetros productivos que lleven a mejorar ganancias diarias de peso, a eficiencia de conversión y también a mantener la mortalidad en los menores posibles. Desafíos hay muchos, oportunidades muchas, pero no debemos perder foco en la sustentabilidad, que es lo que queremos hablar. De esto se trata este seminario. Pero no es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, básicamente, estamos hablando de aquel concepto que se enfoca en el uso de los recursos y el uso racional de ellos. ¿Cómo vamos a usar nuestros espejos de agua? ¿Cómo vamos a usar nuestras materias primas? Y así, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío que tenemos de sustentabilidad no lo confundamos con sostenibilidad. Es bonito hablar hoy día de economía circular, pero no vale la pena hablar de economía circular si todavía no vemos nuestra industria de una perspectiva más holística, más global. Entonces, en este punto, en la industria que nosotros estamos, tenemos que mantener en mente que debemos ver la industria desde el alimento hasta el pescado, o como lo decía Diego, como lo dice la industria europea, desde la tierra hasta el tenedor, o incluso aquí podríamos decir desde las materias primas hasta el consumidor final. Si no vemos esta industria de una manera más global, no vamos a ser capaces de sobrellevar los desafíos que se van a ir presentando día a día, sobre todo como productor, que tiene que ver con costos de producción y eficiencias de producción. Veámoslo de manera más holística.
La eficiencia de producción y el éxito del negocio tiene que ver si manejamos desde la calidad del alimento hasta la calidad del producto final. Hoy día, alimento, podemos hablar de alimento porque se categorizan en tres o más formas. Una es, ¿cuál es la apariencia física? ¿Cuál es el valor nutricional? ¿Y cuál podría ser la flotabilidad dependiendo de la especie que estemos produciendo? Si nos enfocamos, por ejemplo, a la forma física, sabemos que el producto básicamente, ya sea peletizado o extrusado, es una aglomeración de partículas que llevan un proceso mecánico donde involucra humedad, temperatura y presión. Así de sencillo. Producir alimento es así de sencillo. Pero ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué no le damos un alimento en harina? Porque a través de la peletización, el extrusado, nosotros lo que buscamos es generar productos o alimentos que lleven o alcancen ciertas características como es flotabilidad y hundimiento, estabilidad del agua, digestibilidad y también manejar el costo de producción. Pero estas características, independientemente del tipo de alimento que sea, ya sea peletizado o extrusado, básicamente se logra solo si manejamos el proceso de manera más eficiente, donde básicamente este proceso de peletización o extrusión se va a ver afectado por la calidad de los ingredientes, el contenido de la humedad y también por el vapor de agua. Ajá, ¿y por qué me interesa el vapor de agua? ¿Por qué me interesa la calidad del nutriente? ¿Por qué me interesa la humedad? Porque básicamente hoy día estamos alimentando peces que en su mayoría, dependiendo de la especie, algunos fueron carnívoros, otros son omnívoros, estamos alimentando hoy día especies con mayores contenidos de materias primas de origen vegetal, donde naturalmente no estaban acostumbrados a comer este tipo de ingredientes. Entonces hoy día tenemos desde el uso de cereales y granos ricos en almidón o más ricos en proteína, sea como sea, pero durante el proceso de extrusión básicamente lo que estamos haciendo es una mayor utilización de almidones, cuando no necesariamente el pescado estaba acostumbrado a comer y a digerir almidones. Y no solo es así, porque hoy día, de acuerdo a la volatilidad de precios de las materias primas, nosotros vemos si usamos más soya o menos soya, más sorgo, menos sorgo, más maíz, menos maíz. Y con eso no solo estamos diciendo, ok, igual estamos formulando un alimento con 40% de proteína, con 6, 20, 30, 40% de grasa, porque en la medida que la situación de mercado nos obliga a cambiar la composición de la materia prima, estamos también afectando la calidad del producto. Pero no todo es malo. Hoy día existen tecnologías que nos ayudan a estabilizar esa calidad de producto. Pero lo primero que tenemos que saber es que siempre que nosotros formulamos o producimos alimento, tenemos una línea base o un objetivo relacionado a la cantidad de humedad. Pero ustedes me dirán, ¿qué me interesa la humedad si estoy poniendo un alimento en el agua? Pero por supuesto que interesa. La humedad con la cual formulamos y generamos un alimento terminado condiciona las características físicas de esa elaboración, de ese alimento que se está procesando o se está manufacturando. Hoy día lo que podemos ver es que en la mayoría de los casos nosotros formulamos un alimento donde esperamos obtener una humedad específica. La realidad nos dice que el alimento que generamos varía en humedad y por lo tanto esa limitación en la humedad en el pellet o en el proceso de manufactura va a condicionar a la calidad y a la digestibilidad de los nutrientes de ese alimento. De manera rápida vemos que en la medida que nosotros aumentamos el porcentaje de humedad en el alimento al momento de manufacturarlo, significa que generamos una mayor gelatinización de los almidones. El almidón es importante porque va a ser la materia prima que le va a dar la estructura física al pellet. Y a través de este proceso de gelatinización, nosotros logramos generar componentes, almidón proteína, almidón lípido, lípido proteína, que hace que estos alimentos sean más accesibles y disponibles para el animal. Esa gelatinización cambia la estructura química y cambia la estructura física y componentes químicos dentro de ese nutriente que lo hace más o menos digestible para el animal. Durante el proceso de extrusión o peletización, nosotros básicamente, manejando la humedad, manejando la temperatura, buscamos generar una estructura tridimensional dentro del pellet o el alimento extrusado, en este caso, y el pellet acá, donde buscamos dos cosas. Uno es generar mayor cantidad de túneles, cavernas o cualquiera sea el término que quieran usar, para que la cobertura de grasa, hidrolizados u otro tipo de componente que adicionen post-peletizado o post-extrusión sea absorbido de mejor manera.
Y dos, en la medida que nosotros generamos más porosidad en estos alimentos, mayor facilidad para las enzimas digestivas de poder penetrar y mejorar la digestibilidad de los nutrientes que componen este alimento. Esto se puede lograr de diferentes tecnologías. Por ejemplo, hoy día existe en el mercado disponibilidad de productos o tecnologías como Smart Moisture, que es uno de los productos disponibles en el mercado, que es una tecnología en base a ésteres de glicerol de ácido propiónico. ¿Qué es lo que hace este producto a través de su incorporación en el proceso de producción de alimentos? Uno es, aumenta rendimientos en toneladas por hora. Dos, mejora la gelatinización y la digestibilidad del almidón, que eso básicamente que genera mayor durabilidad del pellet o de la croqueta, también mantiene una mejor actividad de agua, protege el alimento contra contaminación de microorganismos, porque hay un efecto residual en la presencia de este tipo de ácido propiónico, y también mejora la flotabilidad del alimento, donde se mejoran esas cavernas, esos túneles genera que el alimento tenga diferentes características y esas características favorecen a la flotabilidad o el hundimiento de acuerdo al propósito por el cual se está diseñando y formulando el alimento. Por otro lado, reduce costos de energía. Los costos de energía, como se ha mencionado, tienen un mayor impacto en los sistemas de producción, por lo cuanto este tipo de ítems, si les ponemos atención, son los que nos van a llevar a estar presentes o ausentes en el mercado. A través de este tipo de tecnología, por ejemplo, podemos incrementar la humedad final del alimento y básicamente mantenemos estable la actividad de agua que tiene que ver con una posible contaminación microbiana en el alimento. Entonces genera productos mucho más ricos en humedad, mucho más estables y mucho más digeribles. Estos aumentos este uso de tecnologías como estos y aumentos en los rendimientos de producción en las plantas, por ejemplo, lleva a que el tonelaje por hora sea mayor y utilizando los mismos recursos. No es que estamos usando ni más maíz, ni menos maíz, ni más soya, ni menos soya, ni más harina de pescado, ni menos harina de pescado. Son los mismos ingredientes, la misma formulación, lo único que estamos generando es que hay una mejor cocción, hay una menor pérdida durante el proceso de producción y eso ha llevado a calcular que hoy día nosotros podemos llegar a un proceso de recuperación o de generar extra ingresos equivalente a básicamente casi 17 euros por tonelada producida. Entonces, durante el proceso de gelatinización, en la medida que lo mejoramos, lo que estamos buscando también es aumentar la accesibilidad que tienen las enzimas digestivas al almidón, especialmente cuando todo el producto ha sido bien cocinado y bien gelatinizado. Hablemos un poco de desarrollo y salud intestinal y cómo esto va a afectar la extracción de nutrientes. Es importante y sabemos que hoy día existen tecnologías como el ácido butírico. Los butíricos son ácidos grasos que están comprobados que tienen beneficios hacia todo tipo de animal. Los butiratos hoy día reducen la apoteosis, que es básicamente la muerte de las células de la mucosa, y también tienen generales propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras en todo tipo de animales. Sabemos que para la salud intestinal es uno de los factores claves para garantizar un mayor crecimiento del animal, pero también está relacionado con funciones que tienen que ver con la barrera intestinal en estos animales de origen acuático. Dentro de los beneficios del ácido butírico tiene que ver que es la fuente principal de energía para el enterocito. A través de esta mayor entrega de energía en el enterocito, nosotros lo que buscamos es mejorar la multiplicación, la salud del enterocito como tal, pero además dentro de esta salud intestinal lo que mejoramos es básicamente la función del intestino, mantener una mayor integridad del intestino, favorecer una producción de mayor mucina, que es la barrera primaria contra posibles desafíos sanitarios en el animal, balancear la microbiota del intestino, porque básicamente con esto, ¿qué es lo que buscamos? Que haya una producción endógena de ácidos grasos volátiles que lleven a apoyar no solo el desarrollo del intestino, sino también la modulación de la inmunidad. Y por otro lado, algo que mencionaba también mi colega anterior y que anoche lo conversábamos casualmente en el bar, que el intestino del animal es muy susceptible a toxinas.
Y la presencia de oxígeno es algo que también afecta mucho la salud, la integridad y el funcionamiento del intestino. Entonces, a través de los butiratos se logra generar una remoción del oxígeno presente, o el poco oxígeno que logra filtrar hacia el intestino, y a través de esa remoción nosotros lo que hacemos es modular la microflora, expulsar o reducir el número de patógenos que puedan ser capaces, anaeróbicos facultativos, que puedan utilizar ese poco oxígeno presente y que lleven de alguna manera a generar una afección en la función del intestino, pero también removiendo este oxígeno vamos a reducir las posibles peroxidaciones que se den a nivel de intestino de los lípidos, ya que una rancidez a nivel de intestino tiene un impacto muy grande en la salud del pescado. Por otro lado, los butiratos también apoyan la inmunidad. Modula el sistema inmune, minimizando inflamaciones, pero también induce a expresión de péptidos que generan una defensa, entre ellos, por ejemplo, la defensina y la catepsidina, que estos básicamente lo que hacen es que ayudan al pescado a que esa inmunidad se mantenga más activa y lista para actuar en el momento que sea necesario. Además, ayuda con la resiliencia de enfermedades o dibiosis. Este tipo de productos también es una alternativa, como lo mencionaba Diego, a los antibióticos. Si los antibióticos están perdiendo eficiencia, si estamos en una industria o una situación de mercado que nos obliga a eliminar el uso de antibióticos, el uso de butiratos es definitivamente una alternativa. Butiratos, que cuando se usan ácidos butíricos de calcio o de sodio en los alimentos de pescados con el programa de alimentación, se ha visto que en la medida que se incrementa la concentración o la presencia de butíricos en la dieta, se tienen resultados positivos en términos de peso vivo final, ganancia diaria de peso, eficiencias de conversión alimenticia. Entonces, en la medida que se incrementa o se expone el pez a una mejor concentración o una mayor concentración de ácido butírico, definitivamente los parámetros productivos del pescado van a cambiar. Por lo tanto, vamos a tratar o vamos a ver una mejora en rendimientos en kilos por superficie, por metro cúbico o por hectárea, dependiendo de la medida que tengamos en cantidad de carne producida. Por otro lado, el efecto que tienen los ácidos butíricos, podemos ver que en la medida que se va exponiendo hacia la presencia de butíricos en el intestino, este estimula la mayor producción de vellosidad intestinal. Entonces la densidad de la vellosidad intestinal cambia, aumenta. Este aumento en la vellosidad intestinal, básicamente, ¿qué es lo que conlleva? A mejorar la capacidad digestiva y absortiva del pescado. Cuando hablamos de estrategias para mayor extracción de nutrientes, no necesariamente estamos hablando de adición de enzimas endógenas, las cuales sí ayudan, pero en este caso, exógenas, perdón, que sí ayudan. En este caso también queremos favorecer la producción endógena de enzimas digestivas que conlleven a extraer la mayor cantidad de nutrientes que se puedan. Por lo tanto, esas tasas específicas de crecimiento mejoran. El butírico no solo afecta la densidad o la cantidad de vellosidad que se produce, también mejora el largo de esa vellosidad. Quiere decir que mejora la relación cripta-vellosidad. ¿Qué significa esto? Que en la medida que nosotros generamos vellosidades más largas, lo que hacemos básicamente es aumentar la actividad enzimática digestiva del intestino y por lo tanto eso impacta positivamente en la actividad enzimática de los bordes de brocha, como le llamamos, del intestino. ¿Qué significa eso? Mejorando esa actividad enzimática a través del borde de brocha, aumentamos la capacidad absortiva que tiene el intestino como tal. Pero no solo eso se mejora, también se mejoran enzimas digestivas que están relacionadas con el tema antiinflamatorio. Podemos ver que se mejora también las enzimas relacionadas con la bomba sodio-potasio, se mejora la producción de lipasa, la producción de tripsina, que eso lleva a que tanto carbohidratos, proteínas y otros lípidos puedan ser absorbidos de mejor manera. Y acá, como les decía, se genera una mejor expresión o un mejor desarrollo de enzimas que están relacionados básicamente con actividades antiinflamatorias a nivel intestinal. Los intestinos, como sabemos, son susceptibles a sustancias tóxicas, como les comentaba, y al estrés oxidativo. Por lo tanto, debido a que el intestino del pescado y la dieta influyen mucho
el intestino de la dieta como tal, por la membrana intestinal, y la dieta tienen alta concentración de grasas poliinsaturadas, estas fácilmente pueden generar radicales libres. Estos radicales libres son muy dañinos para el animal. Por lo tanto, a través de la mayor expresión de enzimas como el SOD y el CAT que veíamos anteriormente, nosotros básicamente podemos prevenir esa peroxidación, por lo tanto, evitar efectos adversos en el animal. Algunos estudios también dicen que el uso de butíricos tiene una alta capacidad antiinflamatoria, por lo tanto, vamos a ser capaces de generar un mejor particionamiento de energía y mantener una mejor salud intestinal y salud en general del pescado cuando se usan productos que son ricos en ácido butírico, como en este caso Ultragar. De manera de conclusión respecto a los butiratos, todos los resultados muestran que la suplementación con butiratos en dieta de pescado, de camarones u algunas otras especies mejoran básicamente el crecimiento de las microvellosidades intestinales y así mejoran la capacidad digestiva y absortiva en función también o yendo de la mano con el desarrollo inmune desde el punto de vista intestinal como primera barrera primaria. Continuando en temas de sustentabilidad en la acuicultura, también hay otros puntos claves a revisar. Por ejemplo, hoy día la industria tiene desafíos que están relacionados con que hay mayor densidad de nutrientes y la mayor utilización o digestibilidad de utilización del alimento es algo clave en la industria. También debemos de reducir la dependencia de harina y aceite de pescado, ya que debemos buscar alimentos alternativos que conlleven a bajar esta dependencia de ese tipo de ingredientes. Y por otro lado, también debemos reducir el impacto en el medio ambiente a través de una acuicultura de recirculación o a través de otro tipo de productos alternativos que nos lleve a bajar este tipo de dependencias y mejorar la salud intestinal. Dentro de esto, básicamente, quiero hablarles de que en la medida que nosotros estamos formulando o dietas para especies acuícolas, los mayores componentes o nutrientes de esas dietas tienen que ver con la cantidad de proteína y la cantidad de grasa que nosotros incluimos en esta dieta. Son alimentos que básicamente están enfocados a ser altamente proteicos y altamente ricos en grasa. ¿Qué lleva a eso? Que en la medida que nuestros alimentos o los alimentos que generamos para las especies acuícolas son altamente ricos en proteína, la demanda de harina de pescado aumenta. Y en el caso nuestro con tilapia vemos que es una de las especies que más consumo de harina de pescado tiene hoy día a nivel global. Seguido por también un poco la industria de camarones, otros crustáceos y trucha. Entonces hoy día estamos en la presencia de una industria que demanda altas cantidades de harina de pescado. ¿Qué es lo que pasa? En la medida que nuestros alimentos son más ricos en proteínas o también más ricos en grasas, la densidad energética de estos alimentos cambia. Y el pescado es una de las especies que come en función de la demanda biológica de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Si el alimento es altamente demandante, la demanda de oxígeno, si el alimento es altamente demandante de oxígeno, el consumo se va a ver limitado. Si el alimento es menos demandante en consumo biológico de oxígeno, el consumo de alimento por parte del pescado se va a ver incrementado. Y esto es afectado por la proteína básicamente. Esto también impacta la calidad del agua porque entre más residuos o menos alimento digerido va al agua, afectamos la concentración de oxígeno. Si la temperatura incrementa, también afectamos la concentración de oxígeno. Entonces, si tenemos la combinación que la cantidad de oxígeno en el agua y la cantidad de oxígeno biológicamente demandante en el alimento son muy altos, el pescado va a dejar de comer, por lo tanto, va a dejar de crecer. Hoy día, básicamente, sabemos que existen tecnologías como los aminoácidos sintéticos o la proteína verdadera que le llamamos, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Son dos formas de entrega de aminoácidos muy distintas en términos de tiempo de liberación. La empresa hoy día ha generado un concepto que se llama Devamine,
que básicamente generó una tercera alternativa, y es algo que ni se degrada muy rápido como los aminoácidos sintéticos, ni muy lento como la proteína verdadera. Es algo entre medio que básicamente está involucrado con una reacción para producir un producto que se llama producto de Amadori, que es básicamente es una unión de los aminoácidos con ciertos azúcares bajo presión, temperatura, de manera controlada, donde nosotros básicamente entregamos un tipo distinto de proteína. ¿Qué es lo que genera esto? Una alternativa distinta, donde aquí básicamente lo que mantenemos en mente es el concepto del aminoácido limitante. ¿Qué genera esto? Que nos permite trabajar con diferentes contenidos totales de proteína, porque básicamente nos enfocamos a trabajar el concepto de nutrición a través de aminoácidos que tienen que ver con, ¿se acuerdan la tecnología del aminoácido limitante en el barril? El que faltaba era donde básicamente se generaba la carencia de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tecnología de Bamin a través de dos productos como NatuPro y DeVigain? Básicamente mejora la absorción y la utilización de los aminoácidos. También ofrece una liberación controlada, una mayor tasa de crecimiento, reduce la suplementación con otro tipo de proteínas, sobre todo harina de pescado y aminoácidos sintéticos, genera un ahorro en costos de formulación. Hay reducción de efluentes, que es muy importante, sobre todo en los temas de sustentabilidad que hoy día se está trabajando, pero también reduce estrés durante los periodos de temperatura o de altas temperaturas del agua. Y por otro lado, DeVigain puede ofrecer una estrategia más rentable en dietas cuando se trata en términos de formulación, ya que genera una menor demanda o tiene un precio estable y genera una menor demanda en harinas de origen animal. Un ejemplo de cómo funciona este producto, básicamente una prueba en tilapia, donde básicamente se hizo una prueba en 12 tanques, donde se trataron 4 alimentos, el control, que es lo que normalmente se hace, un control negativo, donde se redujo en 2% la proteína en general, pero de esa también se redujo en 2.5% de la harina de pescado. Luego se generaron otros 2 controles que tenían que ver el control negativo al cual se le adicionó 2% de NatuPro y otro control negativo al cual se le volvió a adicionar otro 4% de NatuPro. ¿Qué es lo que vimos de manera general? En la tasa específica de crecimiento, las tilapias bajo el tratamiento control, y luego en la medida que el control negativo donde se le bajó la proteína y sobre todo la harina de pescado, y después en los 2 tratamientos donde se le agregó NatuPro. Tuvieron mejor tasa de crecimiento específica, tuvieron mayor peso corporal y una mejor eficiencia de conversión básicamente. Con este tipo de estrategias logramos generar un ahorro en tonelada de pescado producido de más o menos 52 euros. Beneficios de este tipo de tecnología: básicamente mejora la cinética de utilización de nutrientes, mejora la digestibilidad de todos los aminoácidos, mejora la retención de nitrógeno, lo que significa mayor conversión en músculo. Por otro lado, también mejora la eficiencia de conversión. En este caso hemos visto eficiencia de conversión que mejoran entre un 5 y un 9 en 9 puntos. Por otro lado, también reduce la emisión de gases de invernadero, reduce la dependencia también de harina de soya en algunos casos, y mejora la calidad del agua y reduce la demanda de oxígeno del agua. Por último, tenemos un emulsificante, que es básicamente un optimizador de energía de la dieta, ¿sí?, como Dynamic. En este caso, lo que hace es una mejor emulsificación de las grasas. Esta mejor emulsificación de la grasa lo que básicamente genera es aumentar la digestibilidad y el valor biológico de las grasas, ya sean de origen animal o de origen vegetal, grasas duras o grasas blandas. En este caso también otro ensayo donde se probó básicamente dieta control, dieta con Dynamic, y otro tipo Dynamic GoPro o ProGrow. Una prueba por 14 semanas. Básicamente lo que vimos es los pesos finales en la medida que se incorporó la tecnología Dynamic. Hubo un mejor, un pescado mucho más pesado. La tasa específica de crecimiento también se mejoró. El consumo mejora porque básicamente se vuelve una dieta mucho más digestible y por lo cual es mucho más atractiva para el animal, y la eficiencia de conversión alimenticia también mejora. Por lo tanto, tecnologías como Dynamic puede generar un aumento de un 7% en el consumo de alimento, un 6% básicamente en el peso corporal y alrededor de un 2.3% de incremento en la tasa específica de crecimiento. Lo mismo se vio en Dynamic Aqua ProGrow, que la ingesta de alimento
básicamente llegó al 12%. El aumento en el peso final del pescado fue en alrededor de un 9% y la tasa específica de crecimiento se mejoró en un 4%. Este tipo de tecnología básicamente lo que lleva es una segunda generación o la última generación de tipo de emulsificantes, donde las lecitinas o las lisolecitinas de las lecitinas y los fosfolípidos son convertidos a lisofosfolípidos, que básicamente contienen o tienen una mejor capacidad de emulsificación, generando una micela mucho más pequeña. Por lo tanto, esta micela es mucho más absorbible y aprovechable por parte del animal. Una característica que tiene este tipo de productos también es que en el metabolismo de las grasas a nivel de pescado genera una mayor deposición de grasas en el flesh, que le llaman, o el músculo, en el filete, en lugar de una grasa visceral o otro tipo de grasa que no genere mayor valor agregado al pescado. Con esto terminamos, un poco rápido, pido disculpas, pero nuevamente agradecer a Italcol, agradecer a Betty Plus por esta oportunidad de hablar con ustedes.